Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Sergio Pascual a propósito de las elecciones de este fin de semana en Ecuador, Perú y Bolivia, pero quisiera concentrarme en las elecciones de Ecuador, ya que estás aquí, ya que lo has vivido de cerca. ¿Hasta dónde esta disputa entre un Guillermo Lasso, con todo lo que implica y lleva en su espalda del gobierno de Lenín Moreno Garcés, del feriado bancario, y un Andrés Arauz, que algunos dicen lleva en su peso la figura de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, pueden ser decisivos en el momento de la votación de estos ciudadanos jóvenes y de sectores populares del Ecuador? A ver, con total sinceridad, yo creo que hay un porcentaje importante de la población ecuatoriana que votó a Yacu Pérez, que votó a Hervas o que se instaló en el nulo, en la abstención. Yo creo que hay un porcentaje importante de esa población ecuatoriana que no quiere votar ni a Guillermo Lasso, por lo que representa, lo has descrito tú muy bien, es un banquero que va a trabajar por la banca, ¿no? que ya lo hizo con el feriado bancario, lo ha hecho durante toda su vida representando los intereses de la banca y que lo hizo con el gobierno de Lenín Moreno, pero tampoco quiere votar a Andrés Arauz porque creo que la campaña de estigmatización de la Revolución Ciudadana en Ecuador ha operado bien, ha funcionado bien, o sea, han sido capaces de instalar la idea de que toda la Revolución Ciudadana era corrupta, cuando esto evidentemente no es cierto, ¿no? Entonces, ese grupo de gente no quiere votar a ninguno de estos dos candidatos. Y en el momento en el que se enfrente a las urnas, optará por el mal menor, que esto no es algo propio exclusivamente de Ecuador, pasa en muchos países, ¿no? La gente que llega y vota con una pinza a la nariz, ¿no? Como decimos en España, ¿no? Exactamente. Yo creo que en realidad ese día una parte importante del resultado se va a definir por el menos malo, el que le parezca menos malo a ese contingente de la población, que es muy importante en el Ecuador, a la vista de cuáles son los dos candidatos. Para mí es evidente que, bueno, yo tendría claro mi voto, pero digo, para mí es lo que sí es evidente es que el candidato que lucha o que está en contra de los intereses de los sectores populares es Guillermo Lasso, porque tiene claros sus intereses, ¿no? Es un análisis de clase evidente, más allá, digamos, de las querencias o de las afinidades que uno pueda tener con una candidatura o con la otra. Pero yo creo que la gente se va a tener que hacer, o se va a hacer esa pregunta, y lo que suceda esta semana es clave, porque durante esta semana la gente va a estar atenta a qué le da, qué intuiciones les despiertan uno y otro candidato, ¿no? Qué realidad piensan que van a tener al día siguiente con uno u otro candidato, sabiendo que ninguno les ilusiona. Ya, pero ahí viene un elemento clave. Les dijiste lo que pasa esta semana. Pero esta semana parecería que políticamente empezó el día sábado con la declaración de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y el día de ayer de una organización indígena que es muy importante en la Sierra Centro, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos del Ecuador, que es un valor y un grupo muy importante en el imaginario indigenista del Ecuador. Esto, por ejemplo, cambió, parecería que eso era ausente ya del debate político. ¿Crees que efectivamente ahí sí hubo un salto, es decir, hubo una avanzada, un pie por delante de Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso? Creo que sí, creo que claramente sí, ¿no? Creo que el movimiento indígena sabe que ninguno de los dos candidatos es su candidato, porque, bueno, pues tenían otro candidato. Claro. Incluso aunque hubiera parte del movimiento indígena que no quisiera a Yacu Pérez como candidato, pero lo que tienen claro es que ninguno de estos dos candidatos, ni Guillermo Lasso ni Andrés Arauz, es su candidato. Pero ahora ya parecería que claro, una vez que han superado, digamos, el trauma de no tener a su candidato o tener a un candidato con el que se identifiquen plenamente en segunda vuelta, ahora llega el momento de sopesar y decir, bueno, vale, pues aunque no sea mi candidato tengo que elegir. ¿Qué hago? Claro. ¿A cuál elijo? ¿Al candidato del FMI? ¿O a un candidato que me guste más o menos, es un candidato popular? Pero te interrumpo solamente un segundo con respecto a esto, porque Jaime Vargas, cuando dice que tiene el apoyo, o sea, que da el apoyo a Andrés Arauz, dice, venga lo que venga y pase lo que pase, claro, usted cuenta con nuestro apoyo. Ese venga lo que venga es como diciendo, vean, ya estamos jugados, ya nos hemos lanzado a esto y vamos con todo. Claro, y porque yo creo que él sabe que hay sectores dentro del movimiento indígena representados por Yacu Pérez que están a la derecha y que están, bueno, de hecho Yacu Pérez pidió el voto por Guillermo Lasso hace no tanto tiempo, ¿no? En 2017, ¿no? Yo creo que hay sectores que evidentemente adversan esa posibilidad porque están comprometidos con un gobierno de la derecha, ¿no? Y ahí Vargas ha sido valiente, ¿no? Y ha dicho, no, los intereses del movimiento indígena, los intereses genuinos del movimiento indígena, y lo dice como presidente de la CONAIE, están con la izquierda antes que con la derecha, ¿no? Independientemente de que no se cumplan todos los anhelos del movimiento con este candidato. Pero claro, ahí hay un elemento que también es muy importante a la hora de entender. Cuando él le dice, usted va a ser el presidente del Estado
plurinacional y intercultural del Ecuador. Este es un mensaje claro, es decir, hay un compromiso, gana Andrés Arauz y va a ser presidente de un Estado plurinacional. ¿Y esto qué implica? ¿Qué mensaje le lanza al electorado en estas circunstancias? Estoy convencido de que sí, y además yo tengo la sensación de que Andrés tiene claro ese aspecto, ¿no? Que hay que reconocer de una vez por todas la realidad plurinacional del Ecuador, una realidad que en otros países de América Latina ya se ha reconocido y que en Ecuador todavía no estaba reconocida plenamente, a pesar incluso de que está integrada en cierta medida en la Constitución. Yo creo que esto es absolutamente clave, ¿no? El hecho de que el actor político que es la CONAIE y Pachacuti, etcétera, ya no solamente sea un actor político al uso más, sino que tenga un espacio reconocido realmente en la forma institucional del Estado, ¿no? Me parece que puede definir el futuro del país, porque la alianza entre la izquierda y el movimiento indígena, en esa clave de respeto mutuo, es una alianza imbatible en el Ecuador. Es una alianza además estratégica e histórica. ¿Y cómo percibes o cómo procesas el tuit de Rafael Correa que dice: Andrés hizo lo que yo no pude con respecto a lo que pasó el sábado con Jaime Vargas? Bueno, creo que son momentos diferentes, ¿no? Rafael Correa llegó al poder en un momento de crisis económica brutal, llegó sabiendo que lo que necesitaba era poner en marcha una agenda de transformación del Estado y de la economía a como diera lugar, y llegó con un respaldo infinito del pueblo ecuatoriano. Yo creo que ahí él, en su afán por corregir la situación económica rápidamente, se olvidó de que en los procesos te puedes dejar cosas y gente atrás. Y a él eso le pasó factura luego respecto al movimiento indígena, ¿no? Yo creo que Andrés esto lo tiene muy claro, ¿no? Digamos que el proceso, la Revolución Ciudadana, ha aprendido de los errores del pasado, y creo que en este caso Andrés tiene claro que hay que integrar a todos los componentes, tenga uno el resultado que tenga a la hora de avanzar con paso firme, pero al mismo tiempo, insisto, sin dejarte a nadie atrás, para que luego no se te derruya lo que has construido. Porque además Andrés Arauz ha sido muy enfático en cada vez que habla: yo voy a ser presidente de un Estado plurinacional, voy a profundizar la plurinacionalidad y voy a aplicar lo que pide la Constitución sobre la plurinacionalidad. ¿Crees que efectivamente esto marca la diferencia o abre el marco de diferencia entre Lasso y Arauz para pensar, digamos, en que el voto indeciso o nulo se traslade a él y no al banquero? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Todo el Ecuador progresista y todo el Ecuador que cree en la plurinacionalidad tiene claro cuál es su candidato, y es Andrés Arauz, sin lugar a dudas. Recordemos que Guillermo Lasso es el candidato que enfáticamente apoyaba a Lenín Moreno cuando se reprimía la movilización indígena de octubre, ¿no? Y Guillermo Lasso es un, digamos, dirigente de la derecha clásico, ultracentralista, autocrático, y que no dudaría en ningún caso en imponer a sangre y fuego su visión política del Estado, que es centralista, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Andrés Arauz marca una diferencia clave con Guillermo Lasso, pero también la marca, insisto, en cierta medida con la propia Revolución Ciudadana. Es un dirigente que trae un aire nuevo también en esta perspectiva. No se dice él no dice gratuitamente que va a ser presidente del Estado plurinacional, lo dice porque está convencido de ello. Claro, claro. Y ahora una pregunta que tiene que ver con el contexto que amplifica lo que pasa en el Ecuador. Un triunfo de Andrés Arauz el 11 de abril, por ejemplo, podría potenciar una segunda vuelta en el Perú a favor de Verónica Mendoza como la representante de la izquierda. ¿Crees que efectivamente, en la lógica que tú trabajas además en geopolítica, esta ganancia de ocurrir la de Andrés Arauz potencia incluso la corriente de pensamiento progresista de América Latina, que incluso podría reforzar también la de Chile en cuando se hagan las elecciones de ahora? Sí, yo creo que América Latina tiene muchos vasos comunicantes. En América Latina, al contrario de lo que pasa en Europa tenemos una institucionalidad más avanzada, pero no nos hablamos entre nosotros. Sí, parecería que dialogan de espaldas además. Claro, sí. Sin embargo en América Latina sí sucede, ¿no? Las dirigencias de todo tipo de organización están muy comunicadas e interconectadas, y la gente se informa de lo que sucede en los países vecinos y en los países hermanos, ¿no? Yo estoy convencido de que un triunfo de Andrés Arauz acá en segunda vuelta permearía a la voluntad del voto de la gente en la segunda vuelta de Perú, que llegará en junio, ¿no? Y hubiera permeado también una victoria de las fuerzas progresistas en la elección de la Asamblea Constituyente chilena. Claro, pero a diferencia de lo que ocurre en el Ecuador, en cambio vemos que en Perú no hay un movimiento indígena fuerte, es decir, ahí por el contrario, en esa zona, en ese segmento de la actoría política, la debilidad es muy grande. ¿Crees que entonces ahí, por ejemplo, una clase media puede cambiar la lógica en función de lo que ha vivido, es decir, desempleo, la muerte con la pandemia, pero además la exclusión de muchos procesos de orden político?
Para mí el gran clivaje en Perú es Lima, no Lima. Exacto. Y la dinámica que se vive en Lima es radicalmente diferente a la que se vive fuera de Lima. Y lo vemos en todas las organizaciones sociales. Por ejemplo, las organizaciones sociales y políticas. La organización política, la izquierda en Lima es una izquierda, bueno, pues digamos, conectada con los reclamos del mundo del siglo XXI, feminismo, medioambientalismo, etcétera, pero ajena a los reclamos históricos de la izquierda, ¿no? De los que vienen fundamentalmente del mundo del trabajo. Mientras que la izquierda del resto del país es una izquierda más conectada con estos reclamos, ¿no?, que vienen del mundo del trabajo. La peruanidad, ¿no?, se expresa mejor fuera de Lima, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el gran clivaje, ¿no? Y ahí Verónica Mendoza, que es quechua hablante también, o sea, que se comunica, dialoga, también en quechua, que es de Cusco, es decir, del corazón indígena peruano, tiene mucho ganado respecto al resto de candidatos para la segunda vuelta, ¿no? Porque efectivamente puede conectar con esa peruanidad y solamente dejo un apunte más, ¿no? Que no ha encontrado ningún tipo de articulación desde la guerra civil, ¿no?, con Sendero Luminoso. Claro, para finalizar entonces una última pregunta. Verónica Mendoza, Andrés Arauz y Luis Arce, ¿qué es lo que representan para este momento histórico de América Latina? Representan una nueva era de dirigentes progresistas, comprometida con la institucionalidad, que no han tenido que construirla de la nada, como le pasó a la anterior generación, sino que ahora ya están comprometidos con ella, comprometidos con la democracia en la región, cosa que no sucede con la derecha, cada vez más iliberal, más lejana a la democracia, y son una generación que además tiene por delante un reto inmenso, la de la reconstrucción de los lazos de solidaridad latinoamericanos, ¿no?, de la UNASUR, etcétera, por un lado, y la de la crisis económica y social de la pandemia, que es su gran reto. A partir no se puede salir solo tampoco. Claro. Gracias, Sergio, muy amable por estar con nosotros. Gracias a Bienvenido vosotros. acá al Ecuador, y también gracias a ustedes por acompañarnos en este enfoque y análisis de la realidad latinoamericana en función de lo que pasará este domingo 11 en las elecciones en Bolivia, en Perú y por supuesto la segunda vuelta definitoria en el Ecuador. De esto ya saben, tenemos una programación especial y una cobertura especial este domingo a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.